Aproximadamente 900 hombres, mujeres y niños judíos fueron sacados por la fuerza de sus hogares en todo el ducado de Milán. Se les había concedido 2 meses para marcharse. Los más pobres fueron expulsados primero, escoltados por soldados y con 5.000 florines de oro para los gastos del viaje. El resto siguió después de Pascua, y más aún después de Pentecostés. Al llegar el verano, una comunidad que había existido en este rincón del norte de Italia durante más de 1000 años había desaparecido. La orden vino del rey Felipe II de España, el monarca más poderoso de Europa, el mismo rey cuyo padre había expulsado a los judíos de España en 1492, la misma dinastía que los había empujado fuera de Sicilia en 1493 y luego de Nápoles en 1541. Milán era el último territorio español en Europa donde los judíos aún vivían. Y ahora también eso llegaba a su fin. Pero he aquí lo que hace que esta historia sea diferente de todas las otras expulsiones de las que se ha oído hablar. Esta duró 32 años. Felipe II ordenó por primera vez la expulsión de los judíos de Milán en 1565. Durante 3 décadas locales se negaron a llevarla a cabo. El Senado milanés redactó extensas defensas de sus residentes judíos. Los gobernadores españoles destinados en Milán llegaron incluso a ayudar a los líderes judíos a viajar a Madrid para exponer su caso directamente ante el rey. Un espía judío que había prestado servicio a la corona española. En 10 misiones de inteligencia separadas contra el Imperio Otomano, obtuvo una audiencia personal con el propio Felipe, suplicándole que perdonara a su comunidad. Y aún así, al final, todos fueron expulsados. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué una comunidad que había sobrevivido la caída de Roma, el caos de la Italia medieval y 2 siglos de convulsión política llegó finalmente a su fin en 1597? ¿Por qué las autoridades locales lucharon con tanta tenacidad para proteger a personas a quienes su propia iglesia les mandaba despreciar? ¿Y qué tenía de especial ese momento concreto, ese rey concreto, esa década concreta, para hacer que la expulsión fuera finalmente inevitable? Para entender cómo 900 personas lo perdieron todo en 1597, hay que remontarse más de 1000 años atrás, hasta la llegada de los primeros judíos a Milán, y la extraña y contradictoria relación que definiría su existencia en esta ciudad durante siglos. La presencia judía en Milán se remonta al período romano tardío, posiblemente incluso antes. Los arqueólogos han recuperado 3 inscripciones judías de los primeros siglos de la era común, 2 de las cuales hacen referencia a un patar de la comunitatis, un padre de la comunidad, lo que sugiere una población judía organizada con un liderazgo formal. Hay indicios de que piedras procedentes de un antiguo cementerio judío fueron incorporadas a los muros de la Basílica Ambrosiana, la famosa iglesia que aún se alza en Milán hoy en día. En la ciudad existía una sinagoga, al menos desde el siglo IV. Pero si se quiere comprender el carácter de la vida judía en Milán, hay que empezar por un hombre, el mismísimo patrón de la ciudad, San Ambrosio. En el año 388 d.C., una turba cristiana incendió una sinagoga en una localidad llamada Calínico, en la actual Siria. El emperador romano Teodosio ordenó al obispo local que reconstruyera la sinagoga a expensas de los cristianos. Una respuesta razonable, podría pensarse. Se había destruido una propiedad. La ley decía que debía ser restituida. Ambrosio, el obispo de Milán, no estuvo de acuerdo. Presionó a Teodosio para que revocara la orden. Argumentó que los cristianos nunca deberían verse obligados a construir una sinagoga. Y luego, en una carta que ha llegado hasta nuestros días, Ambrosio expresó su pesar por no haber conducido él mismo a su congregación a quemar la sinagoga de Milán. La calificó de destruida por obra de Dios. Eso ocurrió en el siglo IV. La actitud que representaba persistiría durante los siguientes 12 siglos. Y aproximadamente un siglo después, hacia el año 507 d.C., la sinagoga reconstruida de Milán fue saqueada de nuevo, esta vez por otra turba cristiana. El gobernante ostrogodo Teodorico condenó la violencia. Ciertas Américas necesitaban ser colonizadas y explotadas. Comparados con estos desafíos, los pocos cientos de judíos de Milán apenas merecían atención. Pero Carlos comprendía la importancia de la uniformidad religiosa para la estabilidad política. Había expulsado a los judíos de Nápoles en 1541.
completando la labor que su abuelo Fernando había comenzado. Era un monarca católico, comprometido con la defensa de la fe. Si las circunstancias eran propicias, no dudaría en expulsar a los judíos de Milán también. Las circunstancias, por el momento, no eran propicias. Las guerras italianas continuaron hasta 1559, y Carlos necesitaba estabilidad en Milán. La comunidad judía siguió funcionando, pagando sus impuestos, renovando su conducta, cumpliendo su función. Pero todos sabían que la situación había cambiado, de manera fundamental. El viejo orden italiano, en el que los judíos eran protegidos por gobernantes pragmáticos que valoraban sus contribuciones económicas, estaba cediendo ante algo nuevo. Los Habsburgo españoles gobernaban desde Madrid, no desde Milán. Respondían a presiones ideológicas que los gobernantes italianos locales nunca habían tenido que afrontar. Veían la expulsión de los judíos como una señal de piedad católica, el cumplimiento de un deber religioso, la continuación de la gran obra que Fernando e Isabel habían comenzado en 1492. El reloj ya estaba en marcha. La única pregunta era cuánto tiempo les quedaba. La toma de Milán por los Habsburgo, españoles en 1535, no cambió las cosas de la noche a la mañana. El sistema de la conducta continuó. Los mercaderes judíos siguieron comerciando. Los banqueros judíos siguieron prestando. En la superficie, la vida siguió como antes, pero los nuevos gobernantes traían consigo algo que los Visconti y los Sforza no habían tenido: una ideología. Los Habsburgo españoles habían expulsado a los judíos de España en 1492. El mismo año en que Colón zarpó hacia América, fue uno de los actos definitorios del reinado de Fernando e Isabel, una declaración de que España sería un reino puramente católico, purificado de la presencia judía y musulmana. El principio que establecieron se denominó limpieza de sangre. Sí, así están pagando Incluso españoles. los judíos conversos, Muy bien. incluso las familias que llevaban generaciones siendo cristianas, eran sospechosas si tenían ascendencia judía. Esta ideología era central en la identidad española. La expulsión de 1492 no era solo una decisión política, era un mito fundacional. España se definía a sí misma como el reino que había completado la reconquista. Decían la historia. Tenían que preguntarse, cada vez que la conducta llegaba a su renovación, si ese sería el año en que los españoles decidieran terminar lo que Fernando e Isabel habían comenzado. Pero durante 3 décadas después de 1535, el golpe no llegó. Los gobernadores españoles de Milán eran hombres prácticos. Veían el valor económico de los prestamentos. Gobernaba el mayor imperio que el mundo había conocido jamás. Libraba guerras en múltiples frentes. Contra los otomanos en el Mediterráneo, contra los rebeldes protestantes en los Países Bajos, contra los rivales franceses en Italia, contra los piratas ingleses en el Atlántico. El destino de unos pocos cientos de judíos en Milán no era su preocupación más urgente. En parte, la respuesta es la resistencia local. Como veremos, las autoridades milanesas no tenían ningún entusiasmo por la expulsión. Encontraron formas de retrasar, de obstaculizar, de hacer el proceso tan complicado que Felipe no pudiera forzar fácilmente el asunto. Y en parte, la respuesta está en la propia personalidad de Felipe. Era un meticuloso burócrata que insistía en revisar personalmente cada decisión. El enorme volumen de documentos que cruzaba su mesa significaba que muchos asuntos se retrasaban años mientras y económicos de las ciudades-estado italianas. Esto los hacía útiles a sus nuevos anfitriones. Las mismas habilidades que los habían mantenido con vida en Milán podían mantenerlos con vida en otro lugar. En pocos años, antiguos judíos de Milán se estaban estableciendo en el comercio mantuano, contribuyendo a las economías de Módena y Ferrara, integrándose en las comunidades judías de Venecia. La integración no siempre fue fluida. Las comunidades judías, ya establecidas a veces, resentían la afluencia de refugiados, quienes competían por las limitadas oportunidades económicas y presionaban los recursos comunitarios. Pero con el tiempo, los antiguos judíos de Milán encontraron su lugar. Se casaron con familias locales, establecieron nuevos negocios, mantuvieron las tradiciones religiosas e intelectuales que habían preservado en Cremona. Algunas familias guardaron memoria de su origen milanés durante generaciones.
El recuerdo de lo que habían perdido e informadores. Hacían todo lo que los gobernantes les pedían, y al final no fue suficiente. Cuando la ideología del poder dominante exigió su expulsión, ningún grado de utilidad pudo salvarlos. Nos dice que la burocracia puede ser un charma. La expulsión de 1597 no fue un pogrom, fue un procedimiento. Se rellenaron formularios, se levantaron censos, se calcularon deudas. La maquinaria del Estado de la Edad Moderna se volvió contra una población minoritaria con toda la fría eficiencia del proceso administrativo. Y nos dice que la ausencia tiene consecuencias. El Ducado de Milán creyó que estaba resolviendo un problema al expulsar a sus judíos. En cambio, creó nuevos problemas. Una perturbación económica que se prolongó durante décadas. Propuestas de readmisión que nunca prosperaron. 2 siglos de aislamiento respecto al mundo judío. La expulsión de 1597 se concibió como una purificación. Resultó ser una amputación. 900 personas. 1 milenio de historia. Desaparecidos en una sola primavera. Las calles de Cremona siguen ahí. La vía sueca sigue existiendo. Pero las personas que le dieron su nombre llevan 4 siglos sin estar presentes. Y la historia de por qué fueron obligadas a marcharse, de los 32 años que lucharon por quedarse, del rey y el arzobispo y el espía, y los ciudadanos que querían verlos partir, es una historia que merece ser recordada. Porque las expulsiones no suceden sin más, se fabrican, por personas con poder, tomando decisiones por razones que en su momento les parecieron suficientes. Los judíos de Milán lo aprendieron en 1597. La pregunta es si algún otro aprendió la lección de ellos. La expulsión de 1597 no fue la mayor ni la más célebre expulsión judía de la historia europea. 900 personas es una cifra pequeña, comparada con las decenas de miles expulsados de España, o con los cientos de miles que perecerían en el siglo XX. Pero la historia importa por lo que